Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Este video tiene 3 partes. Comenzamos con la primera. La inteligencia artificial impacta nuestras actividades cotidianas. Su injerencia llega aún hasta nuestros espacios más íntimos. Les quiero dar algunos ejemplos que ilustran esta situación. El primero de ellos le llamo irrupción en la intimidad familiar. Esta es una historia publicada en el New York Times y reproducida por el país. Esto ocurrió a principios de la década del 2010 y fue en Minneapolis, en Estados Unidos. Un padre entró airado en una tienda de la cadena Target exigiendo ver al responsable del establecimiento. Mi hija ha recibido este panfleto en el correo, gritaba airado este hombre. Era publicidad sobre ropa para embarazadas, muebles para habitaciones de bebé, fotos de niños sonriendo, etc. Ella todavía estudia la secundaria y le mandan descuentos de ropa para bebé. ¿Tratan de animarla a quedarse embarazada? Se preguntaba indignado el hombre. El encargado, sin saber dónde meterse, pidió disculpas al progenitor. Sin embargo, a los pocos días, el padre llamó por teléfono. He hablado con mi hija y resulta que dará a luz en agosto. Le debo una disculpa. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, pues con la cantidad de datos que almacenan las tiendas sobre sus clientes, la computadora registró qué artículos compraban las mujeres que esperaban un bebé, hasta identificar 25 productos indicadores de embarazo. Por ejemplo, al comienzo de su segundo trimestre, las futuras madres suelen comprar cremas sin perfume. De esta manera, la computadora pudo asignar una probabilidad de embarazo, una fecha aproximada de parto y enterarse antes que el padre de que su hija adolescente iba a darle un nieto. Probablemente ni los científicos ni los ejecutivos de esta cadena comercial se imaginaron el alcance que tendría el algoritmo. Tenemos ante nosotros un mundo de posibilidades, con sus ventajas y riesgos, que hasta hace muy poco no existía. Aquí hay un segundo ejemplo: creación de mundos inimaginables. Sin duda, los videojuegos ilustran claramente esta posibilidad. En ellos se pueden crear mundos fantásticos con avatares que nadie nunca antes soñó y se puede interactuar con ellos de maneras realmente únicas, fantásticas. La imaginación es el límite y esto solo puede existir por la posibilidad que nos dan las computadoras en este sentido. El arte y la creatividad es otro ejemplo muy interesante. Quiero hacer mención a lo que ocurrió en una casa de subastas en Nueva York en el año 2018. Ahí, una pintura hecha con inteligencia artificial fue vendida por casi $500,000. ¿Lo pueden ustedes creer? Casi $500,000. Y no es que la pintura fuera la última maravilla, pero llamó mucho la atención el que fuera hecha con inteligencia artificial. La salud es otro campo donde podemos estudiar este asunto de la influencia en nuestra vida de la inteligencia artificial. IBM
desarrolló una computadora con su plataforma Watson, en la cual se afirma que muy pronto va a ser el mejor doctor en el mundo. Esto es porque este sistema de cómputo ha recolectado el conocimiento de los mejores doctores que existen. Por lo tanto, puede dar consejos y diagnósticos que prácticamente es imposible que dé un ser humano. Algo similar ocurre en la industria de las farmacéuticas. El país sacó hace algunos meses, en el año 2019, un artículo que decía la química como entrenadora de algoritmos para lograr fármacos. Y en ella uno de los directivos de una empresa muy famosa que se dedica a la creación de medicamentos, explicaba cómo su compañía emplea la inteligencia artificial para generar nuevos fármacos que son más eficaces y también pueden evaluar o calcular mejor las dosis que son más precisas, más eficientes para los enfermos. Entonces, los datos que han recolectado son ahora el tesoro de esta compañía. Un ejemplo que a mí me encanta, lo titulé Viajar en el tiempo. Este es un proyecto que salió un resumen al respecto en un periódico, El Periódico, así se llama, en Cataluña, y se llama La Máquina del Tiempo de Barcelona. En ella, dos investigadoras catalanas han analizado con inteligencia artificial centenares de miles de certificados de matrimonio, empadronamientos, actas de nacimiento, en fin, todos los documentos disponibles, los cuales han sido redactados a lo largo de los últimos 5 siglos en Barcelona y sus alrededores. Con estos análisis han logrado descubrir muchas cuestiones muy interesantes que han ocurrido en los últimos 5 siglos. De entrada, lograron establecer las relaciones que existían entre los individuos que habitaban Barcelona. Es decir, sabían quién se había casado con quién era hijo de quién era primo, tío, etcétera, de otras personas. Entonces, podían hacer lo que sería equivalente hoy a una red social. Pero lo más interesante de este proyecto era que no solo tenían esta información en el siglo o en los años actuales, sino que podían ir recorriendo el tiempo y podían saber las relaciones que existían entre las personas que actualmente viven y las que vivieron en el pasado, ya sea en forma vertical, es decir, quién era el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo de alguien, pero también quiénes eran los familiares y las personas relacionadas hace varios siglos. Los resultados han roto tópicos. Por ejemplo, la regla catalana del hereu no fue tan férrea como parece. Esto lo afirmaban las investigadoras que llevaron a cabo este proyecto. Esta regla catalana de la herencia decía que el primogénito se quedaba con todos los bienes de los padres. Sin embargo, cuando empezaron a hacer los análisis de toda esta información, se dieron cuenta de un fenómeno interesante. Cuando se casaba la gente, tenía que pagar a la iglesia una cantidad la cual dependía de sus ingresos económicos. Y vieron que los hermanos del primogénito pagaban una cantidad más o menos similar a la que pagaba el primogénito cuando se casaba. Esto quiere decir que los hermanos también contaban con recursos que les habían sido heredados por sus padres. O la revolución industrial no aumentó mucho la desigualdad, más bien cambió su naturaleza. Este es otro de los descubrimientos que estas investigadoras han encontrado. Otro ejemplo, ciertamente preocupante, es el que denomino autoritarismo.
En el 2019 salió publicado en El País un artículo que decía: detenciones masivas y lavado de cerebro, los documentos secretos de la represión china contra musulmanes. Es decir, los chinos, el gobierno central en Pekín, ha implementado, usando la inteligencia artificial, una serie de medidas represivas contra esta minoría musulmana. Por ejemplo, usando la identificación automática de caras por medio de cámaras y algoritmos inteligentes, pueden seguir a una persona en la ciudad, ver con quién se reúne, por cuánto tiempo se reúne, etc. Entonces, pues realmente el control es muy, muy fuerte sobre cada uno de los habitantes que están controlados con este régimen. Pero si ustedes creen que esto solo ocurre en China, pues están equivocados. El mismo periódico publicó un artículo que dice: Gran Hermano en Madrid, entre las 5 capitales más videovigiladas de Europa. Es decir, en Madrid existe este tipo de programas inteligentes que identifican a las personas. Y en Londres esto ha existido por muchos, muchos años también, o sea que es algo común. Pero esto no solo ocurre en Europa y en China. En este artículo, publicado por Swiss Cognitive, podemos ver cómo en el mundo las tecnologías tanto estadounidenses como chinas, como una mezcla, etcétera, se están utilizando para este tipo de vigilancia. Si se utiliza adecuadamente puede ser maravillosa para reducir la criminalidad, pero como ya vimos en el caso de China, también se puede usar para controlar y obligar a un grupo de personas a que se comporten de una determinada manera. Por todo esto, es vital tener una sociedad bien informada sobre los alcances y las limitaciones de la inteligencia artificial. Vamos a hablar más a detalle de esto en el siguiente capítulo.